Hola amigos y amigas, bienvenidas aquí con su coach Frank Medina. Hoy vamos a estar hablando de temas bien interesantes para todos ustedes, amigos y amigas que se dedican pues a todo lo que es pues el marketing, las ventas. Son empresarios, pero también son personas que pues han experimentado cierto tipo de problemas en estos días que tenemos el coronavirus, la pandemia y todas estas cosas. Así que hoy vamos a estar hablando del poder de las palabras. Es bien importante que tú sepas que nuestro cerebro no funciona con palabras. Es bien importante que sepas que la mente piensa en lo que son imágenes. Las imágenes nos conectan a tiempo, nos conectan a cosas que están guardadas ahí en el subconsciente. Y entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque la manera que tú interpretes este lenguaje, entonces vas a estar siempre resentido, siempre dolido, siempre vas a estar con problemas. Y la otra es que cuando vengan problemas en la vida como esta pandemia, te vas a volver un niño otra vez. Entonces es un proceso que todos hemos pasado, a mí me pasó. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces la mente, decíamos, piensa en imágenes. Entonces lo que tú hagas en una imagen, entonces eso es lo que tu cerebro va a pensar. Por eso es bien importante cuando estás aprendiendo un idioma, que siempre que estés aprendiendo algo, visualices personas diciendo eso. ¿Verdad? Es como cuando estás en lo que es el inglés, ¿verdad? Estás aprendiendo quizás palabras o preposiciones. Y las preposiciones son in, on, under, next to o besides to. Entonces, tú tienes una pelota, tienes una caja, y yo cuando enseñaba inglés es lo que hacía, ponía la caja y metía la pelota y le preguntabas a los niños, ¿verdad? Es in, on, under. Y ya tenían que decir, no, es in the box, ¿verdad? Y entonces eso es más fácil para aprender un idioma que solamente decirles, ¿verdad? Aprendan estas palabras porque el cerebro no trabaja, ¿verdad? O sea, no funciona con palabras, sino con imágenes mentales. Entonces, entre más imágenes mentales tenga uno, es más importante para la retención y también aprender. Y entonces ya ponía, por decir, la caja la volteaba y ponía una pelota, una muñeca y decía, where's the ball? Es on the box. Entonces así, ¿dónde está? Es behind, ¿verdad? Atrás, behind, o adentro o encima, ¿verdad? O sea, on. Y entonces esto hacía que los niños retuvieran más rápido. Entonces, muchas veces pasa lo mismo y por eso es bien importante cómo te comuniques contigo mismo en lo que es tu cerebro, ¿verdad? Lo que le comuniques a tu cerebro mediante palabras, mediante imágenes que tú creas, con lo que son tus palabras, es lo que tu vida entonces se va a convertir. Y yo he hablado mucho de eso a empresarios y a lo que son vendedores, distribuidores, toda la gente que se dedica a lo que son los negocios. Yo les decía claramente que debe uno tener cuidado porque de la manera que tú te comuniques contigo mismo, tú vas a pues motivarte o desmotivarte, ¿verdad? Entonces ya el cerebro tiene la tendencia a ser negativo, ¿verdad? Todos los que dicen, no, es que es muy positivo, no, es que es una persona que lucha por ser positivo. Pero otros naturalmente ya son tranquilos y ven la vida siempre con muy buen humor, y eso a veces pasa por la crianza que llevaron. Los papás también eran pues relajados, no tenían problemas, eran tranquilos, y entonces eso se hereda. Pero la mayoría, ¿verdad? Todos tenemos esa tendencia a ver siempre lo malo, ¿verdad? Es por eso ahorita que el hate en redes sociales está al 100, porque el 90% de los pensamientos del hombre son hacia lo negativo, ¿verdad? A la riña, la envidia, el odio, el coraje, el sentirse que uno no progresa y que otro ser humano está adelante de nosotros hace que lo queramos jalar, ¿verdad? Entonces ya te estoy ahí mencionando uno, ¿verdad? Entonces esa es una cosa que se comunica, ¿no? Cuando tú quieres subir, entonces alguien te va a querer jalar, ¿verdad? Entonces ya estoy haciendo en mi mente algo, pero eso va a pasar a veces, no siempre, ¿verdad? Igual los que están arriba van a querer empujarte. Entonces es un constante, ¿verdad? Batallar. Entonces tú con estas figuras mentales, ¿verdad? Con estas escenas, tú te puedes dar cuenta la lucha que hay.
a veces decimos nadar contracorriente. Y entonces, en esa analogía que usamos, estamos viendo a alguien nadando contracorriente. Entonces, ya se nos hace difícil, ¿verdad? Mentalmente ya nos desequilibramos. Entonces, todas las cosas que tú te interpretes y digas, entonces eso va a ser un reflejo de lo que es tu persona. Así que el primer ejemplo que he usado yo es del señor Thomas Alva Edison. Él perfeccionó la bombilla eléctrica, no la descubrió, la perfeccionó. Ya existía una grande que se usaba un arco eléctrico y se usaba en plazas grandes, pero deslumbraba, hasta la gente tenía que ponerse sombrilla. Entonces él decidió y dijo, ¿verdad? De aquí al año que entra vamos a tener la lámpara incandescente o la bombilla eléctrica o el foco común, y va a iluminar las casas, y las casas van a tener luz propia, y la gente, ¿verdad?, va a poder dormirse a la hora que quiera, y va a poder seguir teniendo fiestas, y ya no va a usar el queroseno ni el gas para alumbrar la casa, ni velas, ni nunca más las casas van a estar llenas de humo y todo eso. Entonces él habló de un futuro que él tenía en su visión, ¿verdad?, como visionario. Entonces los visionarios tienen un poder que la mayoría de las personas no tienen. El visionario es aquel que tiene fe en lo que hace y entonces piensa en el futuro, ¿verdad?, no en el pasado. Entonces los visionarios es gente que siempre piensa hacia adelante, ¿verdad?, y por eso, ¿verdad?, porque son positivos, tienen esa fuerza mental. Y entonces era algo pues difícil, ¿verdad?, pero no imposible. Dijo, ya están las bases, vamos a hacerlo. Hizo más de 1000 pruebas, dice la historia. Y entonces después de un año todavía no tenía el foco, todavía se rompía muy rápido, todavía tenía muchas fallas, ¿verdad? Era de ponerlo que se volvía a quemar, buscaba materiales y materiales hasta que se dio cuenta que tenía que estar al vacío, o sea, sin nada de aire que hiciera, ¿verdad?, que este filamento pues pudiera tener un tipo de oxígeno y entonces quemarse más rápido. Entonces descubrió eso, la perfeccionó y eventualmente se convirtió, ¿verdad?, en el descubridor más grande de la historia de la humanidad, porque fue el que iluminó, ¿verdad?, por decirlo así, las ciudades. Entonces, en ese periodo de un año, porque tardó como año y medio, año 8 meses en perfeccionarla, después de un año llega un reportero, ¿verdad?, y entonces quiere transmitir la visión de sus pensamientos a los pensamientos de este hombre, Thomas Edison. ¿Y cuál fue la analogía que él usó? Era la analogía del fracaso. Entonces, las personas que son negativas siempre están pensando en el fracaso y siempre quieren evitar a toda costa verse ridículos, ser la mofa y entonces, no sé, perder amigos, que la esposa los deje o se burle, todo, ¿verdad? Entonces, esas personas viven así. Entonces, quiso transmitir esta analogía y le dijo, señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado? Escucha el poder de las palabras. Haber fracasado más de 1000 veces en su intento de perfeccionar la bombilla eléctrica. Y entonces Thomas Edison entonces habla y le dice, no, jovencito, yo no he fracasado. Yo soy un científico, yo hago experimentos y he descubierto 1000 maneras que no iba a funcionar de esa manera. Entonces, de la manera que tú te comuniques contigo mismo, es como entonces vas a ser un visionario, un inventor, un creador, una persona exitosa, o tú solito te vas a autosabotear. Entonces, Thomas Edison no permitió que la visión que alguien tenía del fracaso fuera su visión de él. Entonces, él dijo, no, yo soy, hago experimentos, y eso es un científico, ¿verdad? Un químico se la pasa haciendo experimentos. Pero en la vida del químico, del inventor, del entrepreneur, o sea, el empresario, siempre se está intentando cosas. Que no salga no significa que sea un fracaso, sino más bien un experimento. Y entonces las personas que podemos decir que partamos, ¿verdad?, aquí. Decíamos, Robert Kiyosaki, él lo ejemplifica con el cuadrante del flujo del dinero y habla del autoempleado, ¿verdad? También primero el empleado, el autoempleado, luego sigue el dueño de negocios o el empresario y luego hasta el último el inversionista. Y dice que es muy difícil, ¿verdad?, pasar de uno al otro porque cada uno tiene sus creencias. Cada caja, que yo le llamo jaula, ¿verdad?, tiene sus propias creencias y por eso la gente que llega de aquí a acá no pasa.
Y lo he hablado varias veces y es lógico, por decir, los datos me muestran que tengo la razón. ¿Por qué? Porque según la Asociación de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, dice que todas las personas que empiezan un solo proprietor, que es el término que tú usas al empezar un negocio en los Estados Unidos, vas, y es lo más fácil, vos buscas un nombre ficticio, a fictitious name, y tú se lo pones a tu empresa, pero es solamente una persona, ¿verdad? Entonces no hay obligaciones de empleados, de sueldos, de muchas cosas. Entonces es muy fácil, es como la cosa más fácil de empezar, pero que vas a fracasar, o sea que te vas a regresar, porque dices, bueno, no hay riesgo, soy yo solo, si no lo hago, pues me meto a trabajar. Entonces ya estás como en un lugar muy seguro que vas a regresar. Y por eso el 50% cada año que empieza ese sole proprietor, es una palabra un poquito dominguera, ¿verdad? O del latín, entonces llega y se regresa. Entonces, de esa caja, ¿verdad? Con sus creencias, sus analogías, su manera de ver la vida, sus figuras retóricas, ¿verdad? Entonces, siempre va a regresar. Y entonces, por decir, yo nací en la caja de lo que es el autoempleado, porque mi mamá era una autoempleada, era una emprendedora, que quiso, ¿verdad? Muchas veces brincar a empresaria, pero que siempre se quedó en autoempleado. Entonces, las creencias que yo tengo por sí solas me hacen muy difícil llegar a ser un empresario más grande, a menos que empiece a cambiar mi manera de ver las cosas, la vida y la manera de ver gastos, cambiar lo que es la pobreza mental y tener abundancia. Entonces, todo eso son una bola de creencias que es como nacer en una religión, por decir, si tú naciste en Latinoamérica, por fuerza naciste católico, ¿verdad? O no, o quizás si naciste en un país asiático eres budista o sintoísta, o si naciste en el Oriente Medio a lo mejor eres musulmán o judío, otra cosa. Entonces a veces tratar de cambiar al siguiente cuadrante es como querer cambiar de religión, ¿verdad? Va a haber mucha fuerza, vas a tener que pelear la gravedad, decíamos, como nadar contra corriente, ¿verdad? Entonces tienes unas fuerzas que te van a querer jalar a seguir ahí. Entonces todo eso pasa precisamente por la visión que tengas aquí adentro. Entonces esa educación es una programación, y por eso en el NLP o programación neurolingüística ellos tratan de cambiar eso, pero es muy difícil y pasa mucho tiempo. Pero vamos a hablar entonces qué puedes hacer tú si entonces tienes ese problema. El primero, vamos a visualizar. Imagínate que en este momento yo agarro una pieza de papel, ¿verdad? Vamos a hablar de imágenes mentales. Y entonces empiezo a hacer un monstruo, ¿verdad? Entonces le hago la cara, le hago los ojos rasgados, ¿verdad? Le pongo colmillos, le pongo una cara muy fea, y luego le pongo cuernos, luego le pongo cola picuda, ¿verdad? Cola de un dragón, le pongo barbas, ¿verdad? Y unos colmillos muy grandes, y le pongo unas garras muy grandes, y entonces poco a poco estoy creando un monstruo. Y entonces agarro ese monstruo y entonces lo cuelgo en la pared, y cada vez que lo cuelgo me da miedo, ¿verdad? Me espanto. Entonces podrías decir, pues es una locura, pero eso es precisamente lo que has venido haciendo por muchos años de tu vida. Has creado un monstruo y entonces te espantas con un monstruo que tú has creado en tu cabeza. Así que es bien importante que de aquí en adelante empieces a ver la manera que tú te hablas a ti mismo, la manera como te comunicas, porque la mente es muy obediente. Y si tú dices, es que soy un fracasado, la mente por sí es floja, ¿verdad? La mente, y si no me crees, ¿verdad? ¿Por qué crees que YouTube tiene trillones y trillones de horas que la gente nada más va a matar el tiempo? Porque lo hace precisamente porque necesita un escape mental, porque la gente no está feliz consigo misma. Prefiere ver 5 o 6 horas diarias de entrevistas con campeones, ¿verdad? Con historias motivacionales, los que les gusta la motivación, porque se quieren meter en la vida de otro, pero al estar tantas horas metido te estás escapando mentalmente. Bueno, yo un día lo dije en un meme, deja de leer historias motivacionales, sal y empieza a escribir la tuya propia, ¿verdad? O sea, sí es bueno motivarse, pero ninguno que llegó tan alto se pasó tantas horas tratando de motivarse, ¿verdad? Sino que salió a enfrentarse,
ver quién ya podía ayudarlo y entonces llegar a su propósito, ¿verdad? O a su meta en la vida. Entonces es lo mismo, tú mismo te creas miedos y cosas que te espantan. Vamos a poner ejemplos, por decir, no solamente las mujeres, pero la mayoría de mujeres son muy ansiosas y siempre están creando un problema en la mente, ¿verdad? Y algunas hombres y mujeres, ¿verdad? Para no estar diciendo que un sexo es mejor que el otro, se la pasan ideando cosas, ¿verdad? Entonces ellos piensan en su mente que están pasando cosas, ¿verdad? Como muchos le dicen la tóxica o el tóxico. La toxicidad en el hombre y la mujer casi siempre tiene que ver con una historia que ya está engañando, ¿verdad? Que ya se fue con otro o ya se fue con otra. Y entonces la mente está haciendo una historia donde su esposo, su esposa, su pareja ya lo está engañando con un hombre y hasta están viendo quién es y hasta están viendo el acto, ¿verdad? Y entonces hasta se están riendo de él en su cara y entonces están creando un monstruo que no es cierto, ¿verdad? Y entonces gente que es una profecía autocumplible, que eventualmente son tan enfermos que la persona o se va a cansar y entonces se va a ir con otra persona o completamente los va a dejar. Precisamente porque su cerebro está creando un monstruo y que este monstruo siempre se está alimentando, ¿verdad?, de la negatividad. Y entonces al oír historias, al estar oyendo esto y aquello, uno crea, ¿verdad?, una envoltura de puras tragedias. Entonces lo que le pasa a las mamás con los hijos. Si el hijo le dicen a las 9 y el hijo llega a las 10, esa hora va a ser una película mental de sufrimiento para la mamá. ¿Por qué? Porque está pensando, ya lo atropellaron, ya lo secuestraron, ya chocó, ya se mató, ya está en el hospital, ¿verdad? Y en la mente, ¿verdad?, empieza ese monstruo a crear historias locas y entonces, ¿verdad?, la persona se está muriendo y le da ansiedad. Y la ansiedad viene precisamente de preocuparnos por algo que no existe, por preocuparnos por algo que está en el futuro, que no sabemos ni qué va a pasar ni qué va a suceder, ¿verdad? Entonces mucha gente se preocupa por el año que entra, que si la economía va a estar mal, que si no va a poder comer, que si va a perder su casa, que si va a perder su empleo. Y siempre, ¿verdad?, están tan ansiosos que entonces su vida se convierte en puro estrés y en puras cosas malas. Así que, ¿cuál es de la solución? La primera solución es, como ya tenemos, hace cuenta que es como una torre, ¿verdad?, que se está yendo a un lado, como la de Pisa. Entonces lo que tenemos que hacer es apuntalarla. ¿Y cómo vamos a apuntalarla? O sea, no podemos no podemos hacer otra torre y hacerla derecha, es imposible. Más bien ya tenemos la tendencia a la negatividad, la tendencia a la ansiedad, la tendencia a estar creando propias historias en lo que es el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es crear otra narrativa de lo que es la historia. Entonces lo que tenemos que hacer, haz de cuenta que cuando el esposo es negativo, ¿verdad?, y tiene que la esposa llegar y hacer lo positivo y sacarlo de esa negatividad, ¿verdad? O cuando la amiga llega y te pump you up, ¿verdad? O sea, te echa porras, te cheer you up y entonces ya te sientes mejor. Entonces tú tienes que convertirte en eso, por eso se llama autoayuda, que tú mismo debes usar palabras para calmarte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, por decir un momento, ahorita muchos han perdido su trabajo, 10 millones de americanos perdieron su trabajo y en todo el mundo, ¿verdad?, mucha gente lo ha hecho, nada más que Estados Unidos es el que más cuenta y tiene conteos y todo, porque hay dinero de sobra, ¿verdad?, para hacer todas esas cosas. Entonces, toda esa gente, ahorita su peor miedo que tiene es perder su casa, quizás, no sé, perder a sus hijos, quizás acabar en un refugio de esos para gente de la calle, no sé, ¿verdad? Entonces todas las historias ahorita están al 100 y el cerebro está así. Entonces lo que tiene que uno es parar la negatividad. Entonces ya tenemos la tendencia, ¿verdad? Entonces haz de cuenta que, por decir, me ves ahorita, yo tenía unos 18 kilos más de lo que es grasa. Entonces ahorita he estado leyendo, me he estado motivando y por el último año he estado haciendo una dieta junto con este tipo de visualizaciones y motivación y cosas para poder cambiar mi cerebro, ¿verdad? Entonces, bien importante.
Y entonces tú tienes que hacer lo mismo, tienes que estar hablando contigo mismo, ¿verdad? Entonces dejar ciertos vicios, dejar ciertas tendencias cuesta trabajo. Pero entonces tú debes empezar a hablar contigo mismo. No hay poder más grande que el que tú tienes de poder hablar contigo mismo, ¿verdad? Para hacer algunos cambios. Porque todos los que hemos pasado por periodos depresivos, hemos perdido la fe en todo. Y hasta que por ahí algo pasó, algo sucedió que nos empezó a ayudar a tener fe. Pero es bien importante que tú mismo empieces a recapacitar y empieces a pensar y alimentarte. Entonces lo primero que tienes que hacer es erradicar todas las fuentes de negatividad. Otra vez te lo digo, erradicar las fuentes de lo que es la negatividad. Y esto, para que lo entiendas, es como los hongos. O sea, los hongos necesitan humedad para sobrevivir. Por decir, si tú tienes un hongo en los pies, ¿verdad? Pensemos que tienes un hongo, no se te quita. Y tú pruebas productos y cosas y ahí sigue. Lo que pasa es que te sudan mucho los pies. Entonces lo que tienes que usar quizás son sandalias o quizás zapatos de tela que permitan, ¿verdad?, que tu sudor se salga y no se quede como zapatos de vinil o otras cosas. Entonces, a la hora que le quitas el hongo, la humedad, estás haciendo que el hongo desaparezca, no tenga comida y se muera. Lo mismo con las alergias, hay mucho moho en las casas. Tú lo puedes corregir al sacar la humedad. Por decir, yo ahorita tengo el aire acondicionado porque en esta zona donde vivo hay mucha humedad. Si yo dejo que crezca la humedad, entonces empieza a crecer moho y ese moho me causa alergias. Entonces es lo mismo, le quitas la fuente de alimentación y entonces el hongo empieza a desaparecer. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es de aquí adelante es erradicar las cosas que te hacen dudar de otros, ¿verdad? Si eres una persona tóxica y siempre estás pensando que tu esposo o tu esposa te está engañando, pues deja ver películas de ese tipo, ¿verdad? Deja de escuchar programas o estaciones de radio. Por decir, yo me acuerdo cuando yo trabajaba ya en San Diego, tenía un part-time, me iba a las 6 de la mañana, salía y todo el radio de las estaciones latinas es una soberana porquería, ¿verdad? O sea, que se ofenda quien se ofenda. Pero todo lo que es la mañana, una de historias de cuernos, de todos, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Un cochinero, ¿verdad? Y luego se atreverían a decir que ellos empoderaban a los latinos. No, si todo el día estás hablando de tontería y media, de casos de divorcio, de casos de engaño, de casos de esto, de chistes y groserías y todo eso, entonces estás creando un mundo. Entonces la pasaban todo el día hablando de esto, ¿verdad? De infidelidades, de cuerno y de todas esas cosas que existen, y entonces eso te entra a la duda, ¿verdad? Tú te vas a trabajar y dices, mi esposo se quedó, mi esposo, ¿qué estará haciendo? Y entonces te empiezan las dudas. Entonces es como la humedad que alimenta al hongo o al moho para que crezca. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar y quitarte esas estaciones de basura, porque es pura basura, ¿verdad? La otra cuestión también es el internet. El internet está lleno de cosas buenas, pero está más lleno de cosas malas. Entonces, por decir, nadie se ha puesto a pensar, pero el 60% de los sitios de internet se dedica solamente a fomentar vicios, como la pornografía, ¿verdad? Entonces, el 60% de las búsquedas, la gente nada más está buscando ese tipo de cosas. Y una persona que está viendo eso, está viendo historias, infidelidades, está viendo tipo de pornografía dura y todo eso, se convierte su mente en un trastorno mental. Y entonces eso hace que la persona ya no va a confiar en otros. Y entonces, como ella misma lo hace, piensa que otros lo hacen también. Entonces tienes que ir quitándote todas esas cosas que te empiezan, ¿verdad? Las redes sociales. Es un cochinero, ¿verdad? Que tienes que ser bien selectivo y lo que tienes que hacer es empezar a cortar tiempo, ¿verdad? Porque si tú tienes problemas de ser violento, ¿verdad? Ya has ido a la cárcel, ya le has pegado a la gente o te han pegado, ya has caído, ¿verdad?, 1 o 2 veces por una pelea, entonces tienes que quitar la fuente de la violencia. Si alguien es violento y se la pasa viendo peleas, ¿verdad?, de boxeadores profesionales, o está esperando, ¿verdad?, que salga la lucha o el boxeo y que está viendo peleas
y está aprendiendo karate, entonces te alimentas esa persona que te va a dejar en la cárcel. El 48% de los hispanos en Folsom Prison, o sea, el 48% de la población son hispanos. Y es que somos una cultura que, ¿verdad?, de mecha corta, rápido nos prendemos y empezamos a tirar golpes. Y a veces lo hace uno en México, y en México muchas veces pues la policía nunca llega o la gente se aguanta, pero en Estados Unidos es muy diferente, ¿verdad? Le pasó a unas cantantes gruperas que en México llegaban y eran reinas y dice que una vez fueron a Estados Unidos, hubo un baile y entonces se bajaron las cantantes y le querían pegar al policía, ¿verdad? Y el policía las tuvo que encarcelar y se las llevó a la cárcel. Ya después de $50,000-$60,000 de fianza, salieron de la cárcel, lo que no hubiera pasado en México. Las señoritas son artistas, no, déjenlas libres, ¿verdad? Porque no hay un sistema de justicia eficaz. Entonces tú te das cuenta que la persona que se está metiendo en ese tipo de vida, de conducta, entonces es lo que va a suceder. La gente sin saberlo se está entrenando para el mal, para el bien, para el éxito o para el fracaso. Entonces radica todo eso. Yo leí un libro que decía que el corazón no puede estar dividido, o sea, o está lleno del bien o está lleno del mal, ¿verdad? O sea, no puede un corazón tener las dos cosas, es imposible. Entonces tienes que abrir espacio en tu corazón para empezar a cambiar, para empezar a, en vez de estar escuchando historias, novelas, cosas que te van a hacer dudar en tu pareja, pues ponte algo positivo, ¿verdad? Aprende algo nuevo, aprende un idioma, lee la Biblia, 15 minutos diarios, escucha motivación, suscríbete a canales, a podcasts donde tú puedas escuchar de gente que tiene éxito, que tiene una vida bien de familia y que ha durado muchos años casada, ¿verdad? Entonces suscríbete a esos canales y entonces cambia toda esa información negativa, esa porquería, ¿verdad? O sea, esa humedad que te va a hacer que te crezca el problema, más bien sécalo y entonces conviértete en una nueva persona. Y la otra es, de aquí en adelante empieza a cambiar las palabras, ¿verdad? Por decir, en vez de decir tengo un problema, puedes decir tengo un reto. Es muy diferente. Y la otra es que cuando hablas de un problema, te estás enfocando en el problema y no en la solución, ¿verdad? Entonces es bien importante. Yo lo aprendí eso con Tony Robbins. Él dice que una vez tenía una persona de su equipo que lo engañó con mucho dinero, ¿verdad? Lo estafó con decenas de miles de dólares y esta persona hizo, ¿verdad?, que él perdiera credibilidad con clientes y perdió mucho dinero. Y entonces dice él que empezó en su mente, ¿verdad? ¿Cómo me hizo esto? Yo lo ayudé. Y aquí, ¿verdad? Entonces estaba haciendo del problema de este tamaño uno de este tamaño. Entonces de ahí él dijo, hay que enfocarse en la solución, no en el problema, ¿verdad? Y entonces es lo que tienes que cambiar. Una vez que alguien te pasa algo sucede, tienes que cerrar ese capítulo en tu vida. Haz de cuenta que es un libro que ya llegaste a un capítulo, que ya lo acabaste y que como quiera que sea, ya no puedes cambiarlo, sino más bien tienes que partir de la hoja siguiente y empezar a escribir una nueva historia, ¿verdad? Si tuviste en pasado una pareja, un esposo, esposa que te fue infiel, y entonces es como una que se cerró, ¿verdad? Y entonces empiezas una nueva vida que no debes estar siempre comparando la otra con esta, ni debes estar en eso, ¿verdad? Sino más bien empezar una nueva historia, un capítulo en tu vida. Lo mismo le pasa a personas que perdieron a su esposo o esposa en lo que tiene que ver el coronavirus y otras cosas, que no pasan esa, ¿verdad? O sea, la historia de su vida hasta que fueron casadas y empiezan a ser viudas, eso es una historia que se lee, ¿verdad? Eso es una parte del libro, que si no lo cierras, entonces siempre vas a vivir en depresión. Y es como estar viendo la misma película triste 1000 veces, ¿verdad? Decía un señor de las películas de Pepe el Toro, que dice que una persona dice que veía la película, que la vio, no sé, 30, 40, 100, 200 veces, y le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ves tanto la película? Y le decía, no, es que yo quiero ver si la película que viene el torito se salva y no se quema, ¿verdad? Entonces es algo tonto, es algo chistoso, pero eso es lo que muchos hacen. Se acabó esa parte de la vida, hay que cerrar la página y empezar a escribir una nueva. Hasta que no dejes, ¿verdad?, ese espacio
para un nuevo amor, para un nuevo proyecto, para una nueva empresa, siempre vas a estar viviendo del pasado. Y las personas que viven en el pasado son las personas que se deprimen, ¿verdad? Nadie que enfoque su vida en el pasado va a ser feliz nunca, sino más bien escribir un nuevo capítulo, nuevas memorias y seguir hacia adelante con la vida, con lo que sigue. Es bien importante hacer esto porque es la única manera que vas a moverte con tu vida y entonces vas a seguir hacia adelante. Pero decíamos, interpreta las cosas de diferente manera, ¿verdad? Y tú mismo tienes que, pues, como dicen, ¿verdad? Pump you up, o sea, echarte la mano a ti mismo, motivarte a ti mismo, y de ahí nace la autoayuda motivacional, y por eso el nombre de mi sitio en internet. Muchos piensan que la autoayuda nada más es hacerte egoísta y que tienes que decir que tú eres el mejor. Y sí, hay que amarse a uno mismo, es bien importante amarte. Pero no debes amarte tanto que entonces, quién sabe qué brincó por ahí. No debes llegar al ego, ¿verdad? O sea, la autoayuda es, como yo he explicado, es ayudarte a amarte a ti mismo y recuperar la autoestima que otros hicieron que tú la perdiste. Pero ya cuando te pasas, haz de cuenta que es como un balance, ¿verdad? La burbuja debe estar en medio, entre tener la humildad necesaria, pero también tu amor propio y tu dignidad, ¿verdad? Y que la burbuja esté así. Ya cuando la burbuja se empieza a bajar la depresión, que no sientes que no eres nada, que no vales nada, ese es un problema. Pero ya cuando la burbuja se sube a soy el mejor, no hay nadie como yo, soy casi como Dios, todo el mundo me ama, me adora, entonces ese es el problema. Entonces este canal no se dedica a que tú creas, ¿verdad?, que tú eres la única persona en el universo, porque no es cierto. Tampoco es que creas que tú eres el mejor que todo el mundo, porque no es cierto, sino más bien que creas que tú eres tan bueno como cualquier persona. Y entonces ahí está un balance, que tú sabes que tienes virtudes y tienes defectos, pero ni te la pasas pensando en tus virtudes, ni te la pasas pensando en tus defectos, sino más bien estás tranquilo y feliz de la manera que eres y te empiezas a amar. Entonces, una vez que decíamos, quitas todo eso, debes cambiar el poder de las palabras. O sea, fíjate cómo te hablas a ti mismo. Yo le decía a una persona, ¿verdad?, que siempre se equivocaba y decía, stupid, stupid. Y yo le decía, ¿por qué te tratas así? ¿Verdad? O sea, cada vez que te equivocas, te dices estúpido, no vas a tener, pues, lo que es, pues, ese amor a ti mismo, ¿verdad? Esa autoestima. Porque si te estás siendo tonto, fracasado, no vales nada, ¿verdad?, todo el mundo tenía razón, entonces te vas yendo hacia abajo, y entonces ten cuidado cómo te comunicas, ¿verdad? Por eso es bien importante, cuando empiezas a irte hacia abajo, tienes que decir, bueno, yo sé que me he equivocado, pero también he hecho cosas buenas, ¿verdad? Y es cuando empiezas a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y entonces ya que subiste, pues déjalo así, ¿verdad? Tampoco pienses que eres Elvis Presley, ni el agente 007, ¿verdad?, o James Bond, o eres, no sé, una modelo, supermodelo, lo que sea. Entonces es bien importante que lo hagas y entonces cambies la manera de cómo te hables y que te convenzas que sí vales la pena, que has cometido errores, pero que también tienes muchas cosas buenas. Que sí es cierto que de repente quizás en el pasado hiciste algo que no, pero pues yo lo decía en un meme, si Dios ya te perdonó, ¿por qué no te perdonas a ti mismo, ¿verdad? Entonces es bien importante, si cometiste errores, si lastimaste a la gente, pues pídele disculpas, ¿verdad? Pídele disculpas a Dios si crees en Dios, pídele disculpas a la persona que heriste, y si ya no se puede hacer nada, pues ni modo, ¿verdad? Pero lo más importante es que tú te perdones a ti mismo, ¿verdad? Porque esa es la cosa, que ya cerraste ese capítulo en tu vida y otra vez te vas ahí. Y entonces lo único que va a pasar es que no disfrutes tu vida, porque nada más te estás enfocando en la parte gris de tu historia y no en la parte azul, bonita o hermosa, ¿verdad? Entonces es bien importante, como decía Arjona, ¿verdad?, las nubes negras forman parte del paisaje. Todos tuvimos momentos de debilidad, de vicio, de cosas que no quisimos hacer, pero las hicimos de todos modos y que nos dolieron, pero ahora tenemos que seguir hacia adelante y ser positivos y siempre, ¿verdad?, tener la burbuja en medio, ni irnos al ego, pero tampoco caernos a lo que es la depresión. Entonces es bien importante que te comuniques, y una vez que empiece tu cerebro, ¿verdad?, otra vez, decíamos, todos tenemos que estar nadando contra corriente,
¿verdad? Y la corriente es para seguir amándonos a nosotros mismos, porque si no te amas a ti mismo, entonces no vas a amar a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nadie, ¿verdad? Ni a Dios vas a poder amar, porque si Él te creó y tú piensas que su creación es defectuosa, pues entonces ni vas a creer en Él. De hecho, llega un sistema o llega un momento que la gente está en una posición mentalmente tan mal que no hay nada que lo salve de ahí. Entonces es bien importante que tú lo hagas. Y que te sigas comunicando, que te hables bonito, que te convenzas, que tú mismo te motives, ¿verdad? Y entonces lo que tienes que hacer, decíamos, por decir yo las mañanas, yo lo que hago, lo primero, ¿verdad? Pararme y entonces leer la Biblia de una vez. Y también estoy aprendiendo chino mandarín, escucho muchos podcasts, compro muchos libros de desarrollo personal, más en inglés porque hay muy pocos en español y son escasos, ya que en la cultura latina estaba leyendo, ¿verdad?, lo que es el coaching. En toda Latinoamérica, ¿verdad?, en todo el mundo, ¿verdad?, el 35% del coaching, o sea, desarrollo personal, coach de vida, coach estratégico, coach de negocios, coach de salud, coach de deportes, el 35% están en Estados Unidos. Puede incluir Canadá. Y en toda Latinoamérica nada más hay un 5%. El otro 30% está en Europa, ¿verdad? O sea, la zona rica de Europa. Y de ahí a todos lados, Asia, ¿verdad? Latinoamérica, 5%, ¿verdad? Entonces no ven la necesidad de estarse motivando, y por eso es que mi canal lo empecé y nadie lo veía. Ahorita ya gracias a uno que otro ya lo empiezan a ver. Pero es bien importante, ¿verdad?, que casi la gente no llama la atención. Pero yo de todos modos lo hice porque dos cosas pasan. Cuando yo motivo a otros, me motivo a mí mismo, ¿verdad? O sea, es como una abundancia, como dar y regresa, dar y regresa. Las veces que cerré mi canal, como 2 años, y no hice ningún podcast, fueron los peores años de mi vida, que nada más dije, ¿yo para qué voy a motivar a otros? Y nadie me da nada, ¿verdad? Me puse negativo y 2 años me la pasé en negatividad y dejé de hacer todo eso. Entonces ahora ya no lo hago, sino más bien sigo haciendo podcast, y cuando tengo esa motivación lo hago para que entonces, y aún cuando me siento mal, los hago también para poder, ¿verdad?, ejercitar mi mente. Es como muchas personas, por decir, hay 2 maneras de verlo. Tony Robbins dijo, él dijo, hablando de deportes, ¿verdad?, que también ayuda mucho a lo que es el cerebro. Él dijo, creation, o sea, él dijo, motion, ¿verdad?, o emotion is created by motion. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si no te mueves, no vas a crear emociones. O sea, emotion is created by motion. O sea que la motivación viene de moverte, de hacer algo, ¿verdad? Para que lo entiendas, tú puedes, imagínate que tienes frío y dijeras, quiero tener calor, tengo mucho frío, ¿qué hago? Entonces, pues, si no tienes dinero, vives en una cabaña, pues agarras y dices, pues, ¿qué tengo que hacer para estar calientito? Pues sales afuera a mochar leña, ¿verdad? Y entonces la metes y entonces ya tienes el fuego y ya te calientas, ¿verdad? Entonces, hasta que tú te moviste, hasta que hiciste algo, vas a obtener un resultado. Pero no esperes que la motivación venga solo a tu vida a menos que tú la busques. No esperes que el calor venga a tu vida si no te mueves para pues, partir la leña, ¿verdad?, y ponerla y calentarte. Es exactamente lo mismo. No esperes a sentirte motivado para irte al gimnasio. No esperes un día a motivarte para empezar una dieta. Tienes que hacerlo ya, en este momento, porque al tiempo que lo haces vas a seguirlo y te vas a motivar más y más y más. Lo mismo con el ejercicio. Muchos dicen, es que hoy no tengo ganas de hacer ejercicio. Me ha pasado. Y entonces muchas veces hay días que sí, ¿verdad?, tengo esas ganas de hacerlo y hago así como cardio y cosas así. Y cuando estoy un poquito más como moody, algo así, por lo menos hago pesas, ¿verdad? O sea, un poquito más lento, pero de todos modos lo hago para ejercitar mi cuerpo. Y después se siente bien mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces es lo que hago. Entonces es lo que tienes que hacer tú para motivarte y seguir hacia adelante. Pero ten mucho cuidado, decíamos primero, nada más para recapitular, erradicar toda esa fuente de negatividad. Otra cosa es que si tú tienes amigos que son negativos, tienes amigas que son chismosas, amigas que son venenosas o amigos que son venenosos, amigos que nada más te están son sacando para hacer cosas malas,
irte a lugares y situaciones, tienes que empezar a cambiar de amigos. Por eso me decía una persona, decía, no, pues tú deberías dedicarte a ayudar a gente a que baje de peso. Le digo, sí, pero la mayoría no quiere esforzarse mentalmente. La mayoría quiere fajas, la mayoría quiere que el sauna, que las vendas de yeso, que la pastilla quema grasa, que la pomada quema grasa, que es pura mentira, ¿verdad? Nada más te quita agua del cuerpo, tomas agua, 2-3 días ya tienes otra vez la grasa. Porque la gente quiere todo con el mínimo esfuerzo. Todo el mundo quiere su six-pack, ¿verdad? O sea, su lavadero, pero nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Más bien tiene uno lavadora en vez de lavadero, así como estaba. Entonces, tienes que motivarte tú mismo, pero eso te digo, tienes que erradicar, ¿verdad? Esas amistades. Una persona decía, lo que tus 5 mejores amigos cercanos sean es lo que tú eres, ¿verdad? Entonces, si tus amigos son personas limpias, que hacen ejercicio, que son sanas, ¿verdad? Que son exitosas, pues esos amigos conserva. Pero si no tienes ese tipo de amigos, pues búscalos, ¿verdad? Y muchas veces pues los vas a encontrar en lugares a los que no vas en este momento, pero tienes que ir, ¿verdad? Si quieres buscar amigos que sean fit, que te van a ayudar, que te van a motivar, entonces ve a un gimnasio, ¿verdad? Hay sitios de internet donde ya están personas que se dedican a lo que es el fitness y que entre ellos se motivan, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante, porque muchas veces en la familia nadie hace ejercicio, ¿verdad? Por decir, los que somos empresarios nos emocionan cosas que vamos con la familia y no les emocionan ellos, pero necesitamos estar alrededor de gente que le emocionen las mismas cosas para poder tener ese feedback, ¿verdad? O esa retroalimentación. Y entonces, si empiezas a crear un nuevo mundo, empiezas a crear nuevas, nuevas imágenes mentales, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Alguien decía, es que yo, por decir una persona que se le murió el esposo, ¿verdad? Lleva 3 años en luto y entonces no quiere dejar ir a esa persona, pero hasta que no dejes ir a esa persona, entonces tu corazón va a seguir lleno de esa persona. Lo que tienes que hacer es mentalmente, ¿verdad? Entre sueños, o no sé, cierra los ojos y habla con esta persona y dile, ¿sabes qué? Mira, yo sé que te voy a ver un día o nos vamos a ver, pero hasta este momento tengo que seguir con mi vida porque estar contigo es más doloroso que dejarte ir. Y entonces deja ir a esa persona, que se vaya y tú empiezas con otra. Porque entonces cuando no abres esa parte de tu corazón, no vas a abrir tu corazón a un nuevo amor, a un nuevo proyecto, a una nueva cosa, ¿verdad? Es como ahorita muchos están a fuerzas pensando, o sea, ya tienen 1 año sin trabajo, 6 meses, 8, 9 meses. O sea, ya pasan 9 meses pensando en el trabajo que tenían. O sea, no dejan a su corazón como abrir el espacio, ¿verdad? El corazón, la mente es de espacios. Que a menos que tú metas otra cosa, va a seguir esa cosa en el espacio y no te va a seguir dejar hacia adelante, ¿verdad? Entonces es lo que a mí me pasó. Por 2 años yo perdí algo y yo culpaba a esta tercera persona por lo que yo había perdido, y entonces eso me hizo estar en los 2 años más dolorosos de mi vida, ¿verdad? Por el desprecio que yo sentía que yo había sido víctima, el rechazo que yo sentía que era víctima, y también la cuestión de que la vida que yo tenía por culpa de esa tercera persona se acabó. Entonces eso me metió, ¿verdad?, en un lugar donde yo sé, ¿verdad?, lo que es. No te estoy hablando. Lo más chistoso es como la gente, mira, hay gente de negocios que nunca ha tenido un problema económico en su vida y trata de decir a la gente cómo es tener negocios, cómo hacer dinero, y tú lo ves, ¿verdad? Salen comerciales. Te voy a mostrar la manera más fácil de ser millonario, ¿verdad? Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Entonces es mejor que te hablen de lo que pasó. Oye, en este momento, si estás pasando malas, yo también estuve, ¿verdad? O sea, para conectar. Es decir, yo me acuerdo cierta ocasión que perdí esto, entonces viene la conexión. Y por eso estos mercachinfles nunca venden nada. Hay uno que otro, pues no sé, gente que es media, que quiere ganar dinero rápido, que tiene un poco de avaricia, y que esas son las más fáciles de engañar con productos. Hágalo usted mismo, productos rápidos, hágase rico sin trabajar, o rápido, get rich quick, ¿verdad? Products. Y entonces son los que caen, pero casi siempre esos, ¿verdad?,
nunca tienen éxito. Es como, haz de cuenta que, imagínate que esta es la selva, ¿no? Y que entonces el león es muy listo, ¿verdad? Vamos a hacer una parábola. Entonces, el león abre una escuela y entonces invita a todos los animales del reino un curso de cómo ser león, ¿verdad? Invita a las ratas, los conejos, las víboras, todos los animales, ni las víboras, ¿verdad? Porque tienen dientes, todos los animales, ¿verdad? Que son casi domésticos, los invita y les va a enseñar cómo ser leones. Pues para empezar, ningún animal de eso tiene las garras, ni los dientes, ni la fortaleza de lo que es, ¿verdad? Y a lo que voy es lo mismo, hay gente que nunca se ha deprimido y que son motivadores. O sea, ¿cómo van a motivar o entender a alguien si nunca se han desmotivado? ¿Verdad? Muchas veces yo me acuerdo de personas que han pasado por periodos depresivos y dicen, no, es que yo 3 meses en mi vida, hace como 20 años me deprimí. No, eso no es depresión, eso no, estaba triste, ¿verdad? Y se le pasó, pero no es los que ya hemos padecido depresión por años y te podemos decir lo que es, que no nada más es 3 meses y ya, y que hemos repetido, pero que hemos aprendido a salirnos y ahora sí podemos enseñar a otros lo que es estar en esta situación y cómo llegar a esta situación. Entonces lo que yo tuve que hacer espacio, ¿verdad? Para que no seguir, ¿verdad? Alimentando la negatividad ni el odio. Entonces lo que tienes que hacer, decíamos primero, es erradicar todas las fuentes de odio, de engaño y cosas que te hacen tóxico, o sea, lo que te alimenta en tu negatividad. Y entre ellos están, pues, todos los noticieros, ¿verdad? Yo les digo de los noticieros, que todos los problemas de un país dicen que es una persona, ¿verdad? Y eso es mentira. Como decía un anuncio de los 80s, todos hacemos la corrupción. Todos hacemos la corrupción, ¿verdad? Cuando tú vas, por decir en México, yo conozco mucha gente que no se preocupa del ambiente, ¿verdad? Y piensa que la verificación es como te diré, es un problema, ¿no? Es que quieren que yo gaste, yo no tengo, ¿y para qué? Es que no piensan que estás cuidando el ambiente, que tus hijos, ¿verdad? Tus nietos van a tener eso, que estás cuidando la tierra, pero no. Lo único que hacen es van y sacan placas de otro estado, ¿verdad? De Michoacán o de, no sé, un lugar que no se necesite verificar los coches y con eso ellos están mintiendo. Y son parte de la corrupción. Pero eso sí, ¿verdad? Todo culpan a cierta persona en una posición por lo que todo mundo ya es. Entonces ya es la cultura general. Y cuando la cultura general es de tranzas, de timos, de mordidas, de hacer todo fácil y pagar aquí una monedita para obtener un favor, es cuando un sistema se empieza a ir hacia abajo. Y no es la culpa de una persona, sino ya en general de toda la sociedad de un país que hace este tipo de cosas. Entonces es bien importante que te erradiques completamente de estos noticieros negativos, amarillistas, porque ellos sí hacen dinero y tú no haces nada. Tú eres el único que pierde. Decía mi abuelo, son negocios de un listo y muchos tarugos. ¿Por qué? Yo te lo voy a decir por qué. Y no quiero que te ofendas. Yo personalmente, mi familia, tenemos un negocio de masaje sueco, ¿verdad? Mi mamá, muy buena masajista, muchos años, ¿verdad? Ella en México cobraba lo que Estados Unidos, porque ella era muy buena y tenía muchos clientes ricos y millonarios, y que entre ellos decían, mira, tengo esa masajista, y se la mandaban, y luego nos íbamos todos y todo, ¿verdad? Ese era el negocio. Bueno, nosotros teníamos clientes que eran directivos de los noticieros de TV Azteca, ¿verdad? Teníamos gente que trabajaba en Televisa, y esos noticieros hacen millones de dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente paga por tener la atención. Si el 90% de la gente se alimenta de la negatividad, entonces siempre va a querer ver lo malo, ¿verdad? Lo chueco, lo torcido, lo negro, ¿verdad? Es lo que estos noticieros presentan. Y entonces si tú quieres ser una persona positiva, es como decíamos, debes cuidarte de estos noticieros, de todo lo que es así, porque esta gente se la pasa horas y horas y horas hablando de corrupción, hablando de lo que hicieron mal. Todo lo malo lo hacen más grande y lo aumentan. Y entonces, ¿por qué son negocios de un listo y muchos tarugos? Porque ellos ganan millones de dólares, ¿verdad? Con sus sponsors, ¿verdad? Todos estos noticieros, era la hora, ¿verdad? Que salían las noticias y están los noticieros y tienen los anunciantes más grandes de la República. Y entonces, tú te alimentas, te pone negativo,
¿verdad? Si tú empiezas la mañana con negatividad, escuchando que cierto fulano, sutano, perengano hizo esto, y te la pasas todo el día escuchando de política y cosas malas, vas a ser un experto en política. Pero tú nada más vas a estar siempre con coraje. Y es por eso que la gente se lanza a las redes sociales a nada más estar hablando cosas malas y el hate y esto y lo otro, porque te estás dejando, ¿verdad?, caer en lo que es las manos de gente amarillista que cobra mucho dinero y que tú eres el único perdedor. Así que no queremos que seas perdedor, tienes que erradicarte y empezar a querer tu propio mundo. Un mundo donde tú sabes lo que te vas a alimentar, ¿verdad? Es como yo ahorita. Bajé mucho de peso, pero siempre yo sé que va a haber amigos que te van a querer que tú comas otra vez, ¿verdad? O sea, yo te lo dije en mi podcast, lo puedes escuchar. Es como cambiar de religión. Pero yo lo hice, yo no soy de la religión general de México, yo cambié hace muchos años, pero siempre es una invitación a regresar a donde estabas atrás, ¿verdad? Así como el obeso que se quiere recuperar y empieza a hacer ejercicio y no falta alguien que ya le invitó a las hamburguesas, que ya le invitó a unos pasteles, que ya vamos a comer, ¿verdad? Entonces toda esa gente te va a jalar, ¿verdad?, para que tú regreses otra vez a donde estabas. Y entonces ese es el problema, que tienes que estar nadando contracorriente, ¿verdad? Que quieres divertirte, ver algo y siempre va a salir algo negativo, ¿verdad? Una persona, te voy a platicar lo que leí en una revista de las que yo leo, dice que una persona tenía adicción a la pornografía y estaba tratando de dejarlo, ¿no? Había otro empleado que tenía adicción al cigarro y estaba tratando de dejar el cigarro. Entonces esta persona en la oficina veía que todo el mundo veía pornografía. Y entonces un día estaban todos y le dice, mira, te invito a unos cigarros. Y todos se le echan encima y le dicen, oye, ¿no ves que está tratando de dejar el cigarro? Dice, miren, yo tengo el vicio de ver eso y me está afectando mi vida, mis relaciones. O sea, eso también es un vicio. Entonces, si ustedes no quieren que yo te dé esto, no me estén insistiendo a hacer esto. Entonces es lo mismo. Cuando tú cambias, vas entonces a perder amigos, o sea, falsos amigos, vas a perder. Si no hay una revolución, no hay un cambio. Si quieres bajar de peso, tienes que cambiar de amigos. Si quieres tener éxito, tienes que dejar tus amigos perdedores. Si quieres lograr lo que sea en la vida, tienes que rodearte de gentes que van a ser un sistema de apoyo y no un sistema de caer otra vez, de jalarte hacia abajo. Entonces, por eso es bien importante que de aquí en adelante cambies todo eso. Y el poder de las palabras va a ser bien importante, ¿verdad? Te digo, no son problemas, son retos, decíamos. No son fracasos, sino más bien experimentos. Y esto pasa muy seguido, por decir, yo he hecho mucho tiempo campañas de todo, ¿verdad? Publicidad por internet. Pero hay unas pruebas que se llama split test, ¿verdad? Entonces, estos son dos anuncios, como cuando alguien llega y me dice, quiero un servicio de anuncios, ¿verdad? Entonces, no entienden que el primer mes no va a haber mucho, o sea, se va a gastar el dinero, pero no va a haber muchas personas que van a llegar a comprarte el producto. O sea, la gente quisiera algo mágico, pero no. ¿Por qué? Porque tienes que buscar en el mercado las personas que van a traer. Entonces, por eso se llama el double split. O sea, son dos anuncios que se van a poner a competir. Entonces, pones dos anuncios que te va a costar diario poner estos dos, pero que después de 2, 3 días, una semana, tú te vas a dar cuenta cuál funciona y cuál no. Entonces, una vez que pasa esto, pues quitas el malo y pones el bueno, ¿verdad? Y una vez que tienes este bueno otra vez, es bueno meter otro que empiece a competir, hacerlo mejor y ver cuál está jalando más gente, cuál está jalando más anuncios y cuál está jalando más ventas. Para que si este no está funcionando, pues sigues con el otro. Y muchos siguen, ¿verdad? Cambiando y en general los anuncios pierden poder, hay que estarlos cambiando. Esto representa gastos para lo que es la persona que va a anunciar. No lo entienden, ellos dicen, no, pues yo no quiero gastar, yo quiero irme a la segura, ¿verdad? No hay una máquina de hacer anuncios. Y entonces, para nosotros, los que trabajamos, por decir, en este ramo de lo que es publicidad, sabemos que hay que estar siempre, ¿verdad? Nuevo anuncio, nueva campaña, y entonces se gasta, ¿verdad? Se desperdicia dinero, pero no es un gasto ni es un desperdicio. El poder de las palabras es que invertimos en un experimento.
¿verdad? Invertir en un experimento te ayuda a saber qué funciona y qué no funciona y seguir otra vez, ¿verdad? Y esto entonces tú aprendes. La otra cosa es, ya para terminar, porque ya nos vamos a echar la hora, es que una vez que empieces un nuevo intento, ¿verdad? Ahí es donde viene la humildad, decíamos, ¿verdad? Humildad, ¿verdad? O sea, la humildad te va a ayudar a que tú reconozcas cuando es tiempo de decir, no, ya no es, ¿verdad? Entonces, como los anuncios, te digo, uno lo pones y no está funcionando, entonces quítalo, pon otro, ¿verdad? O pon a competir con otro. Pero no dejes que por orgullo diga, no, es que tiene que funcionar y es que yo lo voy a hacer, porque eso ya es su orgullo, ya es soberbia y nada más te vas a dañar a ti mismo. Y es lo mismo, si en este momento vas a empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un nuevo amor, ¿verdad? Una nueva relación, pon a prueba un tiempo y si las cosas no funcionan, córtalo y empieza con lo que sigue, ¿verdad? Las dos cosas son malas. Una, ¿verdad? O sea, siempre estoy hablando de dos cosas. Una es no aceptar que, o sea, ser buen perdedor. Y no es que uno pierda, sino decir, fue un experimento, ¿verdad? Vamos a ver si funciona. Y sé completamente claro y franco con la gente. Si vas a empezar un proyecto nuevo, una empresa nueva, un producto, tú empieza con todas las ganas, pero también dile a las personas que ese es un proyecto y que lo vas a empezar y que si funciona bien y si no, pues ni modo, ¿verdad? Que no haya hard feelings, o sea, que no se enojen y todo eso. Lo mismo en una relación. Vas a empezar a hacer una cita con alguien, vas a salir con alguien, tú vas a decir, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir tranquilos, vamos a ir poco a poco. Si no funciona, antes de que todas las cosas empeoren, hay que dejarlo así. Lo mismo, si vas a empezar un nuevo negocio, si vas a empezar con empleados nuevos, háblale, diles lo mismo. Vamos a empezar este proyecto, si no funciona, no se enojen. No es que, o sea, si el proyecto no funciona y pues voy a tener que, pues, dejarlos descansar o dejarlos ir. Entonces es bien importante, ¿verdad? Entonces cuando alguien, ¿verdad? Va a despedir a alguien, no le dice, estás despedido, como Trump, ¿verdad? Que le dicen ahora, you are fired. No, sino más bien, pues te tengo que dejar ir, ¿verdad? O sea, ahorita no te puedo tener. Entonces, bien importante, cualquier proyecto que empieces, cualquier cosa que hagas, déjalo ir rápido si no está funcionando. Porque muchas veces el ego hace que queremos que algo funcione si no va a funcionar, pero no, ¿verdad? Hasta una vez que estaban entrevistando al Intocable, dijo que sacó un disco con música moderna, sofisticada, y dijo, esa es la mejor música que hemos hecho en nuestra vida, pero nos dimos cuenta que el público no le gustó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues seguir con el siguiente disco, seguir con el siguiente proyecto y no estar de necio. Si la gente no le gustó ese proyecto y no le gustó ese tipo de cosas, pues vete a lo que sigue. Yo me acuerdo, por decir rápido, si te acuerdas de John Secada, ¿verdad? Sacó su disco popero y pegó muchísimo, ¿verdad? O sea, de esas canciones que todos cantábamos en los 90. Y después del siguiente disco sacó uno de música romántica y no le fue bien. Y de ahí desapareció su carrera porque la gente lo veía como un popero, ¿verdad? No como un romántico ni nada. Entonces, bien importante, los proyectos empiezan y se acaban, son experimentos y no te quedes con un fracaso, ¿verdad? O sea, tú experimenta, sé sincero y habla con la verdad, es decir, vamos a ver si funciona bien y si no, pues te tengo que dejar ir. Lo mismo en las relaciones de pareja, si vas a empezar una nueva relación, exactamente lo mismo. Habla de lo que puede pasar y sé sincero. Vamos a ver, vamos a tratar, vamos a ponerle el 100. Pero si vemos que no, antes de que la cosa se ponga fea, vámonos, ¿verdad? Esto le pasó por último al señor Thomas Edison. Él se metió en muchos problemas cuando él inventó la silla eléctrica, ¿verdad? Él quería con su silla eléctrica desacreditar la corriente alterna que usaba Westinghouse, que era su enemigo, ¿verdad? Su competencia, por decirlo así. Y entonces crea la silla eléctrica. Y entonces primero lo hizo a pruebas con animales que los mataba y entonces un día puso la silla eléctrica, pero no le puso suficiente luz y la persona tardó mucho en morirse. Y después luego se pasó y la persona se estaba quemando y salió, ¿verdad? Las noticias que Edison se había convertido en un médico brujo, que era una persona del mal.
y salió bien mal, ¿verdad? Salió bien quemado. Él quería desacreditar a otra compañía y él quedó mal. Entonces, lo que hizo fue empezar otro negocio. Dijo, ya me voy a olvidar de inventar cosas. Vamos a usar uno de mis inventos para separar el acero, o sea, el ore, que le dicen en inglés, de lo que es la tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es tumbar montañas, hacer piedra y luego la piedra hacer la arena y de ahí con un magneto gigante separamos todo lo que es pues las partes férreas, ¿verdad? Y entonces lo hizo, pero el problema que eso costaba millones, era muchísimo dinero agarrar una montaña, partirla, necesitaba gente, necesitaba obreros, pues en aquel tiempo, ¿verdad? Todo era fuerza de puño. Entonces empezó a gastar dinero y dinero y dinero y dinero y no la hacía, no funcionaba. Una vez que invirtió como $2 millones, ¿verdad? Porque él tenía que hacerlo funcionar porque él era genio. Tuvo que tener la humildad necesaria para decir, ¿saben qué? Se acaba este invento. Él se rindió, dijo, no, esto no funciona, vamos a seguir zapatero a tus zapatos y siguió haciendo inventos. Descubrió lo que es, perfeccionó, ¿verdad? Lo que es la cámara cinematográfica, le puso un motor eléctrico y empezó a inventar una nueva industria en los Estados Unidos que hizo Estados Unidos tan grande en lo que es la industria cinematográfica. Así que amigos y amigos, esto es todo por esta ocasión. Solamente les recuerdo, ¿verdad?, que nos sigan en nuestras redes sociales, se las vamos a dejar abajo. También escuchen nuestro podcast y queremos que se siga motivando. Así que se despide usted su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en su éxito. Nos vemos en el siguiente video.